eje principal del desarrollo de los pueblos. Es la forma de vivir y de comunicarse. La cultura es deporte, lectura, poesía, teatro. Canto, baile, música y muchas cosas más. Y se expresa de muchas maneras. La cultura es nuestra forma de vivir. Quito Sayari, el área cultural del colectivo Grupo Constructor Social. Trabajamos y trabajaremos con todas las agrupaciones que decidan realizar la identidad de un pueblo, porque somos un pueblo de culturas. Y estamos orgullosos de ser ecuatorianos. Y solo trabajando en equipo saldremos adelante. Y rescataremos nuestra identidad. Porque si vamos juntos, vamos lejos. Más información, comunícate al 0960 97 19 86 con Darío Tonato o al correo javierdj@hotmail.com. Buenas noches, bienvenidos a Políticamente Incorrecto, un programa más del Grupo Constructor Social. El día de hoy estamos con la doctora Dora Jara, con quien vamos a tocar el tema de los centros de mediación. Verdades, mitos, para qué funcionan, si no funcionan. Sobre todo con estos nuevos cambios políticos que se están viendo aquí en el país. El tema de la nueva ley del trabajo. ¿Okay? Vamos a tratar de enfocarnos en ese tema y en cómo un centro de mediación nos podría ayudar para esos puntos o para cualquier otro tema legal que nosotros como ciudadanos queramos resolver. Doctora Dora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, don Braulio. Muchas gracias por la invitación a usted y al Grupo Constructor Social, ya que soy parte del Grupo Constructor Social. No, doctora, muchas gracias. A ver, como siempre, un pequeño énfasis. Un centro de mediación, según tengo yo entendido, es un centro donde dos personas, dos entidades, una persona o una entidad pueden mediar, valga la redundancia, algún tema legal para llegar a un acuerdo. Sí. ¿Okay? Ya sea por el que yo conozco, digamos por finiquito de trabajo. Yo me voy de mi empresa o tengo algún problema con mi empleador. Para no llegar al tema de juicio, entramos a la mediación, donde debatimos, hablamos, llegamos a un consenso y en función de ese consenso se llega a un resultado. Bueno, es importante hablar de un centro de mediación. Es una alternativa de justicia, podríamos decir es un juzgado de paz, se podría llamar, donde las personas en controversia, sean dos personas o agrupaciones, llegan a un acuerdo total y de acuerdo a los artículos 15 y 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, tiene validez de sentencia de última instancia pasado por autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que si usted va con un juicio a la justicia común, primero, valga la redundancia también aquí, primero pasa por el juzgado o unidad judicial multicompetente que se llaman hoy. Después va a la Corte Provincial y no están contentos con la sentencia, van a casación a la Corte Nacional. En un centro de mediación, las partes en conflicto, apoyados por un tercero neutral que es el mediador, llegan a un consenso. El mediador no puede obligar a las partes o puede imponer su criterio como hace el juez en la justicia común. En la justicia común, el juez dicta sentencia a favor de la una parte y siempre en contra de la otra. En la justicia común, una parte gana, otra pierde. En cambio, en la mediación, ambas partes ganan. Ceden un poquito cada una de las partes, pero las dos ganan, especialmente cuando se ha hecho un acta de acuerdo total. Es importante recalcar esto. Como decimos los mediadores con experiencia, y yo les he dicho siempre a mis estudiantes cuando les he capacitado, que más vale una buena mediación que un mal juicio.
Eso sí es cierto. Y con este tema de que ahora vemos en las noticias todos los días un juicio por aquí, un juicio por allá, personas, ministros, todo tipo de personas entrando en juicio, Así es. sí es un tema muy controversial y ya muy recurrente, ya es algo de todos los días. Le pongo un ejemplo, doctor. Como le mencionaba al principio, con el tema de la nueva ley del trabajo. Supuestamente, si la llegan a aprobar, un empleador no puede desvincular a su empleado para luego recontratarlo con este tema de la nueva ley. Pero puede incrementarse el tema de despidos. Bueno, veamos qué sucede primero con la nueva ley, porque según lo que hemos estudiado, es una ley bastante incongruente, diría la palabra, porque tiene artículos de distintos códigos, de distintas leyes, pero no tiene una hilación. Entonces, lo que estamos viendo, las juristas especialmente, porque somos una organización a nivel nacional, una federación, que estamos en espera de la personería jurídica que ya nos entreguen, y en la que formamos distintas organizaciones, distintas asociaciones de mujeres abogadas y juristas del país, de las distintas provincias. Entonces, justo una de las compañeras de CID Expertas del Guayas hacía un análisis muy bueno, la doctora Brigitte Farfán, de lo incongruente que es de esta ley. Esperemos que los asambleístas realmente analicen, estudien y vean qué se puede corregir de la ley, que del proyecto de ley, o si se debe o no se debe aprobar esta ley, porque realmente para los abogados es una ley muy incongruente, que está en contra de los trabajadores, digamos así, hay que decirlo de frente las cosas, ya que en la ley anterior un trabajador podía acceder a su cesantía en el 25% de los años trabajados. Ahora la propuesta es de que sea un 15%, entonces se está bajando un 10% de lo que el trabajador debería coger como cesantía. Y así, si nos ponemos a analizar artículo por artículo, es una ley, como le digo, bastante incongruente, y yo personalmente, y creo que la mayoría de mis compañeras, no estamos de acuerdo con este proyecto. Es un proyecto Bueno, hecho a la ligera. Seguramente los asesores del señor presidente no son personas adecuadas y no le están asesorando debidamente, con el respeto que se merece el señor presidente y los asesores que están ahorita con este proyecto. Sí, yo por lo menos yo lo estaba leyendo junto a mi esposa y sí, es bastante extraño. Básicamente reducen los beneficios de todos los empleados a la mitad. Y Así es. justamente por eso estoy tocando este tema, porque primero quería enfatizar, no es muy conocido, o por lo que yo he visto, no es muy conocido el tema de la mediación aquí en el Ecuador. Cuando empezó el tema de la pandemia, hubo despidos masivos por la nueva ley humanitaria de trabajo de pandemia y todo el tema. Muchas empresas se acogieron de esa disposición para desvincular a empleados antiguos, más que todo, por el tema de la liquidación y todo eso. Entonces, mi pregunta es, de ese boom de desempleo que hubo, porque si mi memoria no me falla, vi en que el Ministerio del Trabajo recibía alrededor de 300 denuncias diarias. ¿Cuántas de esas en su experiencia o usted pudo manejar en este año y medio de pandemia? Bueno, le digo, yo ya he trabajado en otros centros de mediación, fui inclusive directora del centro de mediación de la Cámara de Comercio de Rumiñahui, que a poco de que yo salí, ese centro y otros centros más cerró la judicatura. Y también he trabajado en el centro de la que fue Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, AMAE, la hoy ya fenecida.
Y actualmente trabajo no soy solamente presidenta de la Asociación de Abogadas de Cotopaxi y de la Prefederación, sino también mediadora. Como mediadores en el centro de aquí de la Asociación de Mujeres Abogadas de Cotopaxi, AMAG, vamos a tener el próximo mes un año recién de legalizado por el Consejo de la Judicatura. Y en ese año ya hemos tratado bastantes casos de despido intempestivo, también casos de que el empleado ha ido sin previo aviso a su jefe, se ha ido del trabajo, entonces se ha solucionado por intermedio de un acta de mediación de acuerdo total. Siempre es importante que sepan, no solo en lo laboral, sino en lo de familia, en lo vecinal, todo tipo de materia es mediable, menos los delitos contra la vida o contra la propiedad, no se puede mediar, pero el resto se puede mediar inclusive en tránsito, siempre y cuando un accidente no existan personas fallecidas. Entonces, cuando las partes llegan a un consenso, se puede mediar. Por ejemplo, en el tema que usted me dice de lo laboral, las partes llegan a un acuerdo, entonces el patrono puede tal vez no tener el dinero para la indemnización en ese momento y le pide al empleado, le dice que si puede esperarle. Entonces ahí está la inteligencia y el liderazgo del mediador de cómo puede tratar de ayudar a las dos partes sin que una de ellas se sienta afectada o se sienta menoscabada en sus derechos. Entonces se va llevando a las partes a un sitio de tal manera inteligentemente para que las dos partes sepan que al hacer su acta de mediación llegaron a un consenso de mutuo acuerdo y que ambos salieron satisfechos con el acta que se hizo, tomando en cuenta que el acta de mediación de acuerdo total equivale, como le dije al principio, a sentencia de última instancia pasado por autoridad de cosa juzgada. Por ejemplo, en problemas de familia, usted para hacer ante la justicia común demanda la madre o el padre demanda alimentos. Hay casos que también el padre demanda cuando está a cargo de los hijos y la madre no apoya en nada. Entonces, el alimentante está obligado a pasar a través del sistema SUPA por medio de la tarjeta CARDES los alimentos. Tiene que hacer otro juicio diferente para poder pedir las visitas del o de los niños. Tiene que hacer otro juicio para la tutela. Entonces, si usted va analizando en alimentos, tenencia, visitas y todo, ya se le han ido 4 juicios. En la mediación, en una hora, solucionó las 4 cosas. La mediación, ¿por qué es buena? En primer lugar, porque le ahorra tiempo. En segundo lugar, porque le ahorra dinero. Usted sabe que en un juicio ante la justicia común, tenemos que recalcar estas cosas lamentablemente para poder entender lo que es la mediación. Ambas partes tienen que pagar sus abogados defensores, que muchas veces no son baratos. En la mediación, las partes pueden o no venir con abogados, no es necesariamente obligación. Es por eso que muchos abogados en libre ejercicio no les gusta la mediación y no se dan cuenta que ellos pueden llevar a su cliente sin dejar de cobrar sus honorarios a un centro de mediación y solucionar el problema de una manera fácil, rápida y amigable. Entonces es importante eso. En la mediación es un costo mínimo lo que usted paga, sea un centro de mediación del Consejo de la Judicatura o un centro de mediación particular, como es el caso nuestro. Es importante también recalcar que todos los centros de mediación, sean particulares o del Consejo de la Judicatura, somos calificados por el Consejo de la Judicatura y tenemos que pasar una serie de tamices para que se nos pueda calificar el centro. Tenemos que cumplir no solamente requisitos legales, sino requisitos físicos
los requisitos locativos y de calidad del centro de mediación. Los mediadores también tenemos que cumplir varios requisitos, no solamente ser preparados en mediación, sino que la universidad que avaló a la organización en la que se preparó el mediador esté también legalizada en el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura no califica a todas las universidades para dar el aval para un mediador o para que se forme un mediador. Entonces hay que distinguir todas estas cosas y ver todos los tamices que nos toca pasar, las dificultades que muchas veces nos ponen para calificar un centro de mediación y también para calificar al personal que es el que va a funcionar y a trabajar en el centro de mediación. Es importante también tomar en cuenta de que no solamente vamos a lo laboral, vamos a lo familiar. Usted en el centro puede hacer la disolución de la sociedad conyugal, puede hacer repartición de bienes y todo, en vez de estar haciendo juicio de inventarios, juicio de separación de la sociedad conyugal, repartición de bienes y todo lo demás, ha hecho en una hora o si es posible toda la mañana, si es que se demoran, ha hecho la mediación. Cabe recalcar que en los problemas de familia es siempre importante que la persona que invita a la otra persona, porque en este caso el que sería actor en la justicia común es el que invita, y el que sería el citado, el demandado, es el invitado en la mediación. Entonces, siempre tienen que dejar los documentos, por ejemplo, si es alimentos, tiene que dejar, el día que invita, tiene que dejar partida de nacimiento, copias de cédulas de los niños, de la persona que demanda, del demandado, en este caso de la persona que invita y del invitado. Si es que es separación de la sociedad conyugal y hay varios bienes, siempre les pedimos aquí en el centro que nos dejen copias de las escrituras de los bienes que tienen, porque para hacer la mediación tenemos que pasar igual que si fuera una notaría, copiar la escritura con linderos, en qué notaría se realizó, dónde se hizo, porque si falla una sola cosa en el registro de la propiedad ya no le legalizarían, ya no le registrarían. Entonces, hay centros de mediación como el nuestro que hacemos alimentos, divorcio, separación de la sociedad conyugal, todo en una sola cosa, pero se pone una cláusula que el divorcio será legalizado en la notaría. Entonces los notarios ya saben de esa situación, ellos legalizan eso, protocolizan el acta, se va una protocolización al registro de la propiedad para legalizar los bienes a nombre de cada uno de los cónyuges que se separan y se va otra protocolización al registro civil para que quede marginado el divorcio en el matrimonio y se manda un acta con todas las indicaciones en cuestión de alimentos al juzgado, a la unidad judicial, para que ingrese por el sistema SUPA y el alimentante pueda seguir pagando las pensiones a través de la tarjeta CARDES. Entonces, todos los requisitos que pide el juzgado es obligación, inclusive más para el centro de mediación, porque cada centro tenemos la obligación de llevar un archivo de todos los casos que se han hecho, de las actas de mutuo acuerdo, de las de imposibilidad de acuerdo, es cuando una parte invita y la otra no vino, pese a las dos invitaciones que se mandaron. El acta de no acuerdo, que a pesar de haber asistido las partes, haber discutido, no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Perdón, doctora, le interrumpo un momentito. Sí, vamos a tratar un poco de ir segmentando un poco la información, porque sí, es muy, muy bueno lo que usted nos comparte, pero vamos a tratar de tocar un poco los temas de forma individual. Al regreso del corte, porque ya nos toca irnos a un corte, al momento de regresar vamos a empezar a tratar un poco lo que yo le comentaba, el tema de por qué hay tanto desconocimiento de esto, porque tal cual como usted indica, un centro de mediación
en teoría sería la mejor opción para cualquier tema de solvencia legal o de resolver algún problema legal. Sin embargo, no es algo que se vea mucho. Las personas prefieren ir a juicio o simplemente dejar las cosas así porque no tienen cómo ir a un juicio y no buscan otras alternativas. Al regresar del corte, tocamos estos temas. Encantada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Ronald Fernández del Grupo Constructor Social. Les quiero hacer una cordial invitación. Estamos aquí en Supermercados Casa, en donde estamos promocionando todos los productos de nuestros emprendedores. Hemos venido Ecuador. Ecuador es un país de emprendedores, un país que lucha por salir adelante. Somos los pioneros en fomentar cadenas de desarrollo productivo, sustentable y sostenible. Grupo Constructor Social te invita a ser parte de todo un nuevo esquema de producción nacional e internacional. Sé parte de nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 0993 37 07 57. Apoya al consumo nacional. Producto 100% orgánico. Al aire. Bueno, parece que ya regresamos. Estamos con la doctora Dora Jara, hablando del tema de los centros de mediación, los mitos y las verdades, para qué sirven, para qué no sirven y cómo nosotros como ciudadanos comunes podemos llegar a utilizarlos. Doctora, antes del corte le preguntaba justamente por el tema de el desconocimiento, y me incluyo. Yo tuve un problema legal, yo soy instructor de artes marciales y estuve dando clases en un gimnasio, en Cumbayá. La persona que me contrató, a la final nunca cumplió con sus obligaciones de pagarme hasta el momento. Yo le puse una demanda por el Ministerio del Trabajo y todo el asunto, y no llegó a nada. Entonces, me asumo yo que de haber sabido de los centros de mediación, pude haber resuelto de otra manera. ¿Por qué hay tanto desconocimiento de este tema a nivel cultural aquí en el Ecuador? Si usted misma dice que es bastante complicado armar un centro de mediación por el tema de toda la burocracia, entonces, ¿por qué el ciudadano común no sabe que hay una opción asequible para solucionar sus temas legales? Bueno, en el sentido de que el ciudadano común no sabe, es por falta de información, porque a veces nos preocupamos de cosas superfluas y no de cuestiones legales o de cuestiones culturales. Por ejemplo, no sabemos qué se puede hacer en un juzgado mientras no tengamos un juicio. Entonces, los ecuatorianos somos en ese sentido que me importistas. Si no nos pasa algo, no nos importa saber más allá de lo que nuestra mirada o nuestros ojos ven.
Es por eso quizá el desconocimiento en el público. En los jueces, porque no se preparan. Muchos jueces desconocen la mediación y todavía como mediadores y como centros de mediación todavía tenemos problemas. Yo le digo especialmente en la provincia de Cotopaxi todavía tenemos problemas a pesar de que nos han traído centros de mediación de la ciudad de Quevedo, que no debería inclusive darse esos casos porque la judicatura se supone que le califica el centro para una provincia y que el centro que se puso en tal o cual ciudad de una organización como la nuestra, especialmente que somos profesionales del derecho, tenemos, creo que derecho y obligación de poner en la provincia. Sin embargo, nos ponen a las personas capacitadas para esto, nos ponen trabas y a personas que no deben les dan facilidades como dieron en esta provincia para que vengan desde Quevedo a poner centros de mediación, haciéndonos una competencia desleal. Tal es el caso en Salcedo, que nos ponen en la casa de al lado donde funciona una de las notarías, ponen un centro de mediación a los pocos meses de haber abierto nuestro centro, después de que pasamos 2 años luchando para que se nos califique. Entonces, el desconocimiento primero por la falta de información o de la debida información por parte del Consejo de la Judicatura, que debe hacer conocer las bondades de la mediación a nivel nacional permanentemente. Yo asumo, perdón, me interrumpo. Por falta de capacitación a los jueces, porque deberían, como parte de ser juez de cualquiera de las ramas que sea, excepto lo penal, lógicamente, deberían saber mediación. Yo creo que debería ser uno de los requisitos para concursar para juez que sepan de mediación, porque los jueces no se dan cuenta, en vez de vernos como competencia a los centros de mediación, ellos deberían sentirse agradecidos de que los centros de mediación les ayudamos con la carga procesal y que ellos pueden comisionar a los diferentes centros de mediación, sean públicos o sean privados. Públicos quiere decir que son del Consejo de la Judicatura o privados de cualquier otra organización. No se dan cuenta que al enviar a un centro de mediación están ahorrándose continuar con juicios que a veces son largos, engorrosos, problemáticos, y que del centro de mediación se soluciona en un instante y se le manda al juez ya listito el problema, resuelto el problema, lo que el juez hubiera tenido que seguir lidiando por meses o por años. Eso en primer lugar. Los abogados nos ven como rivales en vez de darse cuenta de que si ellos como profesionales, aquí tengo muchos profesionales amigos que vienen con sus clientes y solucionan inmediatamente los problemas. Entonces se le explica al cliente de que el que su abogado, el que su profesional preparado en la materia que le está defendiendo, le trae acá al centro, no significa que él deje de pagar los honorarios al abogado o que su abogado no sepa. Al contrario, es porque el abogado sabe bastante que acude al centro de mediación para ayudar a solucionar rápido el problema de sus clientes. Eso se les explica. Muchos abogados no saben de mediación y por eso es que me duele decirlo, pero es ignorancia el no saber. Es ignorante quien ignora una cosa. Entonces, muchos profesionales, en vez de ver las bondades de la mediación y que ellos pueden ganar más rápidamente un honorario sin necesidad de entrar a litigio de meses o de años, como se dan los casos de herencias o casos vecinales que pueden durar años, no se dan cuenta que ganan menos, pero ganan rápido, sin estarse preocupando de gastar en gasolina, de estar viendo que se hagan los peritajes, de estar yendo a cada rato a la judicatura a ver si es que ya llaman a audiencia, si no llaman, si se cumplieron las cosas, si habrá que pedir el secuestro, si habrá que pedir el embargo. Entonces, eso no se dan cuenta los abogados y nos ven como rivales. El momento en que el común de los mortales sepa las bondades de la mediación, sepa de la justicia de paz, estamos todavía en el mes de la justicia de paz.
porque la Judicatura ha declarado a septiembre el mes de la justicia de paz y que a nivel internacional también se celebra en este mes. Entonces, fue, creo que si no me equivoco, el 7 de septiembre, el día de la justicia de paz. El rato en que los profesionales del derecho empiecen a ver la justicia de paz como una alternativa jurídica y que no nos vean como rivales de su profesión, el momento en que los jueces entiendan de las bondades de la mediación y entiendan que la justicia de paz puede ser una ayuda, un apoyo enorme para ellos, para bajar la carga judicial que tienen, para ayudarles con la carga judicial. Ese momento la mediación va a ser tan común como cualquier justicia ordinaria. Eso es muy importante. Es el desconocimiento de la gente que no entiende las bondades de la mediación, porque no es invento de ahora ni es invento de Ecuador. Desde siglos atrás en las cortes de Inglaterra se usaba la mediación, ya que el común de los mortales no podía acceder a la Cámara de los Lores, porque la Cámara de los Lores era para resolver solamente los problemas de la realeza. Entonces, el común de los mortales, como se dice vulgarmente, la gente común que no era de la realeza, tenía que acudir a mediación para solucionar sus problemas. Entonces, así empezó en Inglaterra, después Roma, Grecia y muchos países más. Y desde hace muchísimos años en Estados Unidos. Entonces, en Ecuador tenemos desde el año 90, ya el año 92, si no me equivoco, ya se empieza con los centros de mediación. Y quizá una de las organizaciones protagónicas en centros de mediación fuimos las abogadas mujeres del Ecuador, como yo le decía, la fenecida AMAE, ahora es la Federación de Asociaciones de Abogadas y Juristas del país. En los años 90, en el año 92, se tuvo el primer centro de mediación de la Asociación de Abogadas Mujeres del Ecuador, que fueron mujeres muy valiosas, muy importantes, como la primera jueza del Ecuador y América, la doctora Fanny León Cordero, la primera fiscal de aquel entonces, la doctora Mariana Yepes, fiscales que en ese entonces juezas que llaman ahora, en ese entonces se llamaban ministras juezas, la doctora Piedad Galvez, la doctora Ana Abril, y así mujeres muy importantes, Rubí Rodríguez, Luzmila Rodríguez de Troya, mujeres importantísimas que el país ha tenido y que fueron fomentando la cultura de paz, que fueron uniéndose como un gremio de mujeres profesionales del derecho que salió de la central, no sé cómo, política de la mujer, de la coordinadora política de la mujer. De ahí salió la idea de formar la Asociación de Abogadas Mujeres del Ecuador en esa época, como le digo, de mujeres valiosas como la primera bachiller mujer cuencana, primera jueza en el Ecuador, que fue la doctora Fanny León Cordero, aquí en Cotopaxi, y que también fue la primera mujer en la función judicial, porque antes de ella no había ni secretarias, ni amanuenses, ni operadores de justicia mujeres. Fue la primera y única mujer, no solo como mujer en la función judicial, sino también como jueza a nivel de Ecuador y de América, porque ella empieza desde el año 47 aquí como jueza en Cotopaxi y en el Ecuador, y la primera jueza mujer es en Nueva York, 13 años después que ella, es en 1960. Entonces usted puede darse cuenta de que si vamos a ver la historia, las mujeres desde hace muchísimos años han luchado por la justicia de paz. Y es el desconocimiento, la ignorancia que tenemos, que no entendemos todavía, o todavía mucha gente desconoce lo que es la mediación, las bondades de la mediación y las bondades de la justicia de paz, y cómo se soluciona un conflicto de cualquier índole, como usted decía, un problema laboral, un problema como el suyo, ya hubieran solucionado. Y en el caso de que no se solucione, que una de las partes no cumpla, es importante que eso también sepan. Si una de las dos partes incumple
la mediación de mutuo acuerdo, la parte que se siente afectada tiene que pedir al juzgado, lógicamente, ya con un abogado, que se ejecute el acta, porque tiene la misma validez de sentencia de última instancia. Si es que el juez dictaminó sentencia y una parte no cumple, el juez tiene que pedir la ejecución. Por ejemplo, en caso de que usted no pagó una deuda, el juez tiene que pedir, el juez tiene que aceptar, digamos, la petición de parte, el secuestro y luego el embargo o el remate del bien, ¿no? Y si fue hipotecado el bien, también el remate del bien. En la mediación, como se dice que será ejecutado de acuerdo a las sentencias de última instancia, de acuerdo al artículo 47 y 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación, entonces el juez lo único que tiene que hacer, acatar esa orden del acta que equivale a sentencia de última instancia, como le dije, como que ha ido a casación a la Corte Nacional y simplemente pedir la ejecución. Esa es la situación en la mediación. En cambio, en un juzgado, si usted fue solo a una partecita, si fue solo al juez, tendrá que continuar a la Corte Provincial, a la Corte Nacional, si no aceptaron. En el caso suyo, particularmente, si es que su patrono ya llegó a firmar un acta de mediación en que reconoce lo que tiene que pagarle y no cumplió en la fecha determinada, usted tiene que pedir la ejecución del acta y tendrá que pedir el embargo de algún bien por el valor que le debe a usted. Eso es importante tomar en cuenta. Otra cosa, que se puede hacer en la mediación, lo que no en el juzgado. Si usted cobra una deuda en el juzgado, el juez, si no tiene una factura o una letra, el juez no le hace caso y no cobra la deuda. En cambio, en la mediación puede tener letra, puede tener factura o no puede tener ningún documento. Aquí, en un diálogo amistoso, la parte que debe reconoce la deuda y se le puede en el centro de mediación hacer firmar una o varias letras de acuerdo a cómo queden las dos partes para el cobro de esa deuda. Lógicamente, de acuerdo a los intereses que sean legales del interés bancario legal, no el interés de usura, porque ni en el juzgado, en la justicia común, ni en la mediación se puede aceptar la usura. Otra cosa, cualquier mediación que hagamos en un centro, tenemos que utilizar los códigos o las leyes de acuerdo al problema que se dicte. En el caso suyo, tenemos que basarnos no solamente en el Código General de Procesos, sino que tenemos que ver el Código Laboral y ver qué artículo corresponde a lo que le deben a usted. Entonces se dice, hacen el acta de mediación de acuerdo total basados en los artículos tales y tales del Código del Trabajo y en los artículos tales y tales del Código General de Procesos y se dictaminará, como es, equivaldrá a sentencia de última instancia de acuerdo a tales y tales artículos de la Ley de Arbitraje y Mediación. También se hace la mediación de acuerdo al artículo 190 de la Constitución de la República, que dice que la mediación se dará en cualquier estado que esté la causa. Es decir, si nunca hubo juicio o si habiendo juicio a petición de parte o por orden del juez, se va y se hace el arreglo en un centro de mediación. Eso es en cuanto a las bondades que le puedo decir, lo que significa la maravilla que es la mediación. Como le indicaba, suena muy bien. Tal cual como usted decía, es el tema de desconocimiento, de ignorancia, y yo diría que quizás un poco del tema de corrupción, porque estamos muy acostumbrados, o sea, sin ánimo de ofender a nadie, a tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible de cualquier cosa. Yo como abogado prefiero hacerlo largo para cobrar más. O sea, lamentablemente es esa verdad. Lamentablemente hay muchos abogados que detestan la mediación porque saben, como usted dice, no pueden cobrar, porque saben que en la mediación cobran poquito
porque solucionaron rápido. En cambio, hay muchos abogados, aunque sean colegas míos, que da pena que han denigrado una profesión tan hermosa como es la del derecho, una profesión que se supone que somos sociólogos, psicólogos, que vemos los problemas de los demás, han denigrado haciendo una manera de enriquecerse, diría yo, no tan legítimamente. Entonces, hay muchos abogados que prefieren la demora del juicio, prefieren la controversia para estarle sacando permanentemente dinero al cliente, porque le dicen, mire, sabe que tengo que hacer no solo un peritaje, tengo que hacer varios peritajes, y si el cliente le dice, y doctor, ¿dónde está el perito? Eso no se preocupe, porque eso me encargo yo. Usted simplemente tiene que preocuparse de que le gane el juicio, y se dan casos así. Se ha dado casos que la semana pasada, por ejemplo, vinieron dos grupos de indígenas para tratar de solucionar un problema de tránsito. Había un herido, yo les mandé a ver el certificado médico porque le dije que si es que el herido estaba grave o la herida estaba grave, no podíamos hacer mediación, porque no podía yo, si es que se moría la persona, no podía yo hacer una mediación, porque la mediación se hace para los daños materiales y no para las personas. Entonces, que la vida es sagrada. Pero ya hubo un abogado que también ha sido un dirigente indígena que dijo, no, vamos y solucionamos y hacemos en la notaría. Entonces les llevó a la notaría, les sacó sus honorarios, hicieron ahí omitiendo que había un herido. Entonces se dan esos casos que por dinero son capaces de cualquier cosa. Lamentablemente mis colegas actúan así. Entonces yo no puedo mediar con usted si sé que ha habido un muerto en un accidente. Y entonces eso ya tiene que ventilarse por medio de fiscalía y un juzgado penal. Entonces esa es la diferencia. Pero si vienen las partes con un problema de daños materiales, inclusive la misma fiscalía nos manda a nuestro centro de mediación para que se solucione. O si no, vienen las partes, pedimos del parte policial una copia del parte policial, se hace la mediación y se envía a la fiscalía para que la fiscalía pueda dar la orden de salida de los vehículos, y si es que están también los choferes presos, también para que les den la orden de excarcelamiento. Entonces, esa es la diferencia de qué se puede mediar. Yo no podría mediar entre el violador y la persona violada, no podría mediar entre los familiares de un muerto y el asesino. Entonces hay que distinguir que las cuestiones penales, donde entra la vida de un ser humano, no se puede mediar. Pero el resto, todo es mediable. Todo es mediable. Todo es solucionable. Ya, listo. Muchas gracias, doctora. Nos toca irnos al segundo corte. Ya al regresar tocaremos el tema de qué casos, bueno, como la doctora acaba de decir, todo es mediable, excepto temas de violencia o casos, digámoslo, muy fuertes. Entonces vamos a tratar al regresar del corte de tocar un poco en ese tema para que las personas que nos están viendo puedan usar esta herramienta como es la mediación. Vamos a un corte y ya regresamos con Políticamente Incorrecto. Gracias. Ahora o nunca, es el momento, ahora o nunca. Trabajamos en equipo, las montañas y los páramos, el ascenso a las cumbres y los recorridos por las reservas ecológicas son nuestra manera de vivir. Yat Kuntu, caminando con paso firme.
El turismo es una forma de vivir y un medio de subsistencia para las comunidades. Chat Culture, Aventura y Expediciones seguiremos fomentando el turismo con el apoyo del Grupo Constructor Social, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 99 99 55 693 y visita nuestra fanpage Grupo Constructor 123 y Noticias Grupo Constructor. Buenas noches, estamos de regreso con Políticamente Incorrecto. El tema de hoy es los centros de mediación. Estamos con la doctora Dora Jara, quien nos ha dado un amplio detalle de cómo son los centros de mediación y tal cual como ya he mencionado, son una muy buena opción para resolver todos los temas legales del día a día. La doctora ha mencionado temas que se ven mucho aquí en Ecuador, que son temas de manutención a menores, divorcios, traspasos de propiedades, temas de trabajo. Todo eso, la doctora nos ha ayudado explicándonos cómo podemos usar la mediación para resolver esos temas. Lo único que no podemos resolver mediante mediación son casos de daños a seres humanos o donde hay afectación a una vida o posible afectación a una vida. La doctora mencionaba temas de violación, que obviamente son temas, como yo dije, muy graves, y eso ya tendría que ir directo a juicio. Doctora, antes de continuar, obviamente, para agradecerle a las radios que nos retransmiten, 593 Radio del Pueblo, Voces de Milano, Radio Poder Tropical, Radio Son de Oriente, Radio Ayahuasca Internacional y Ayu Comunicaciones. Doctora, como le decía antes del corte, ya mencionamos que el principal problema por lo cual la mediación no es una herramienta muy utilizada es porque la gente no conoce de ella. Así es. Tocamos el tema de los abogados que prefieren, por decirlo de una forma muy coloquial, exprimir a sus clientes antes de resolver el problema de forma rápida. Usted nos ha mencionado que para la decisión que se toma en un centro de mediación es prácticamente final y no hay posibles apelaciones, por decirlo de alguna forma. Si ya se llega a un acuerdo, ese acuerdo debe cumplirse. Y si no se cumple, puede irse a lo legal para obligar a la persona que incumple a cumplir. No hay muchas vueltas aquí en el tema de mediación, o se cumple o se cumple. Y eso yo diría que es algo muy bueno en este tema de lo que está pasando actualmente en Ecuador, donde, como ya mencionaba al principio del programa, hubo muchos despidos por el tema de la pandemia. Probablemente si esta ley del trabajo se llega a aprobar, haya otra cantidad de despidos importantes. A las personas que inician a laborar bajo esta nueva ley podrían verse afectados. Yo le pongo un ejemplo, doctor. Si yo como trabajador tengo, por decir un número, 6 años trabajando en una empresa y decido yo, por voluntad propia, retirarme, y la indemnización que se me da no es acorde, ¿eso se puede mediar o no? Se puede mediar, porque no se le puede obligar al trabajador que continúe en una empresa a la fuerza. Si el trabajador ya no se siente bien en la empresa y desea retirarse, bien puede poner su renuncia y retirarse, pero eso no obsta que el empleador no le pague su indemnización. El empleador está obligado, sea por despido intempestivo, por abandono de puesto o por renuncia del trabajador, a pagar la indemnización.
lógicamente que cuando el trabajador por irresponsable abandona su puesto de trabajo por más de 3 días, no va a tener derecho a reclamar la misma indemnización que si fue despedido o renuncia voluntariamente. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces se puede mediar, Claro. como le había explicado antes del corte, tomando en cuenta el código laboral, en este caso, por pedir su indemnización laboral, siempre tiene que usarse para poder hacer el acta, los artículos respectivos del código laboral, los artículos de la Constitución. Se revisa si es que hay algún artículo también, que sí los hay, del Código Civil, y lógicamente de acuerdo al COGEP, que se le llama al Código General de Procesos, que es el que se utiliza para todas las cosas. Ahora, antes había para el código, el derecho penal, el Código Penal había el procedimiento penal. Para el Código Civil había el procedimiento civil, que también se usaba en laboral y en otras cosas. Pero ahora el Código Orgánico General de Procesos, llamado abreviadamente COGEP, es el que sirve para todas las materias. Entonces, con el Código Orgánico General de Procesos se hace las mediaciones, las demandas y todo lo que se necesite hacer. Eso es importante, tomar en cuenta que un acta de mediación no se puede hacer simplemente porque las partes conversaron. Hay que hacer de una manera legal, por lo mismo que tiene validez de sentencia de última instancia. Y la ley principal para la mediación es la Ley de Arbitraje y Mediación. Perfecto. Ya, otro ejemplo, siguiendo en lo laboral. Si mi memoria no me falla, una vez que el empleador renuncia, tiene, creo que máximo hasta un mes para que el empleador cumpla con la liquidación. ¿Se puede mediar eso? O sea, si ya ha pasado más de un mes y no me pagan 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, puede etcétera. pasar inclusive 3 años. Igual que usted hace la demanda hasta 3 años de que usted ha salido de la empresa, en la parte legal, igual usted tiene derecho a reclamar a través de mediación que se le indemnice. O sea, que ha pasado un mes o que ha pasado hasta 3 años, que dice la ley. Entonces, si es que lamentablemente con las reformas y las cosas que hicieron estos últimos 15 años anteriores de gobierno, trastocaron todas las cosas. Antes los abogados acudíamos al Ministerio de Trabajo para poner, cuando un cliente había venido donde el abogado a pedir que le defienda o haga una demanda. Yo hacía mucho en ese sentido. Se iba uno al Ministerio de Trabajo. Entonces, en el Ministerio de Trabajo solucionaban el problema. Cuando acudíamos los abogados al juzgado es cuando el empleador no había cumplido lo que se hizo en la audiencia en el Ministerio de Trabajo. Entonces, si es que ya el ministerio, el inspector de trabajo, que se llamaba, es el que fijaba lo que tenía que pagar el empleador, la indemnización. Entonces, fijaba el inspector de trabajo. Si es que no había cumplido el empleador, entonces con esa sentencia del Ministerio de Trabajo se demandaba ante el juzgado de lo laboral para que se cumpla esa indemnización. E inclusive, ¿qué hacíamos los abogados en esa época? Demandábamos los daños y perjuicios, los intereses que habían generado. Yo en algunos casos inclusive tuve que llegar a la segunda instancia. No se llegaba en lo laboral a la tercera instancia, pero sí se llegaba a la segunda. Entonces el empleador, me acuerdo el último caso que llevé, el empleador quiso negarle, le culpó a la empleada, le utilizaba, era una óptica, supuestamente, entre comillas, una fundación, que de fundación no tenía nada,
porque todo cobraba. Entonces le explotaba tanto a la pobre empleada que ella limpiaba la óptica, atendía a los pacientes, esperaba que reciban, era secretaria, era lavandera, era limpiadora, era conserje, todo ahí en la óptica. Y aparte los días sábados, los dueños iban a atender personalmente la óptica y el sábado ella tenía que irse a la casa de los dueños de la óptica a hacer la limpieza de la casa. Y le pagaban menos del salario básico. Y le despidieron porque ella dijo que ya no podía hacer la limpieza de la casa porque estaba en un estado de gravidez ya bastante avanzado, ya estaba con su barriguita bastante crecida. Entonces le despidieron y no solo eso, sino que le culparon del robo de una laptop que seguramente dejaron porque había 2 puertas en la óptica y seguramente dejaron abiertas y algún cliente se le llevó y le hicieron pagar a la señora. Entonces le descontaron como $800 por la laptop perdida y yo hice que le devuelvan esos 800 que le cobraron indebidamente, hice que le paguen por 8 años que había trabajado la señora, hice que le paguen las horas extras que ella trabajó, los días sábados que le paguen horas extras por el día sábado, que le paguen las diferencias de los salarios básicos durante los 10 años que nunca le pagaron el salario completo. Entonces salió más o menos una cosa, creo que en esa época de unos $7,000. En la primera instancia salió como 5,000. Y el patrono no le quiso pagar, inclusive por haber llegado o 2 o 3 minutos tarde, la jueza no permitió que yo haga las preguntas a los testigos del empleador. Pero gracias a Dios me dio porque le dije, señoría, usted creo que sí tendría la obligación de darme con el debido respeto que se merece, dar la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, gracias a Dios pude hacer las repreguntas con las mismas preguntas que el abogado de los empleadores hicieron a los testigos, comprobando de que los testigos del uno era el íntimo amigo de ellos y el otro era el primo. Entonces, no eran testigos idóneos para poder decir que en verdad la chica se robó el dinero y que no cumplió con las horas de trabajo. Gracias a Dios, hubieron otras personas que a pesar de que no me permitieron tomar las preguntas a mis testigos por escrito, con certificaciones se pudo comprobar que la chica abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 7 de la noche la óptica, de lunes a viernes. Entonces, como no pagaron la primera, apelamos a la segunda instancia. Entonces, de la segunda instancia se le hizo pagar todos los intereses que duró el año de la apelación y también los honorarios de abogado, que en ese entonces, ahora ya es hasta injurioso pedir los honorarios porque si al juez le da, perdonen la expresión grotesca, le da la gana de ponerle $30, le pone $30 de honorarios, ¿no? Entonces casi nunca resulta eso, pero en aquella época se le pudo poner y logramos sacar, creo que cerca de 8,000, más o menos unos 7,900 y pico. Y como ya le mandaron le mandaron la sentencia a esa época, uno podía pedir a alguien que vaya y deje pagar, aunque sea un policía que vaya y deje la sentencia en el trabajo o en la residencia del empleador. Se fue y se dejó la sentencia y tan vivaracho el señor que le llamó a la chica y le dijo, vea, sin estar peleando, le doy $1,000. Entonces la chica me llama y me dice, doctora, me está ofreciendo. Le dije, usted le coge los $1,000, le hago meter presa a usted, porque ahorita tengo en mis manos, y ya se le mandó a dejar al señor, tengo en mis manos que le pone $7,985 de indemnización, incluidos mis honorarios. Le dije, no le voy a cobrar
ni medio porque me pusieron creo que $600. Y le dije a la chica, yo le dije que por 300 le peleaba, por los $300 le he peleado las dos instancias, ¿no? Entonces la chica fue tan contenta que hasta ahora me manda clientes. Pues muy bueno, muy bueno. Ya nos toca finalizar, doctora. Muchas gracias por su colaboración, de verdad, muy instructivo. No sé si tendrá algún número de teléfono, alguna página web o donde usted esté ubicada para que las personas que nos están viendo puedan contactarse con usted o con su centro de mediación para asesoría o de algún tipo. Muchísimas gracias. Bueno, pertenecemos nosotros como organización al Grupo Constructor Social. Yo estoy en el WhatsApp de Don Ronaldito, estoy también en el WhatsApp de Raíces y Desarrollo Social, porque ya no estoy en el Grupo Constructor Social, pero están los mismos, porque a veces se nos colapsan los teléfonos. Estamos también en el Face, como Centro de Mediación o de la Asociación de Abogadas Mujeres de Cotopaxi, AMAG. Nuestro teléfono, si alguien quiere copiar, es con el 03, que es de la provincia de Cotopaxi, 259-7992. Le repito, con el 03-259-7992. Y mi celular, para quien no esté en los grupos nuestros, 098-2540-306. 098-2540-306. Para los compañeros de los grupos que pertenecemos, Grupo Constructor Social, Raíces y todos los demás, siempre los compañeros, don Ronaldito, don Edwin y los demás compañeros, les han recomendado, se les ha dado a nombre del Grupo Constructor Social asesoría gratuita vía telefónica. Cuando necesitan abogados, se les recomienda qué abogados necesitan, y cuando los compañeros quieran venir acá a Salcedo, en la calle Vicente León, junto a la Notaría Segunda, está nuestro centro de mediación. Simple y sencillamente vienen con toda la facilidad, serán bien atendidos y bienvenidos acá. Muchas gracias, doctora. Sí, para las personas que nos ven, como siempre, recordándoles, edúquense, instrúyanse, no se queden con una sola opinión. Y este tema del centro de mediación es el mejor ejemplo. No conocemos del centro de mediación, no sabemos que existen, ya sabemos que existen, ya sabemos para qué funcionan y lo mucho que nos pueden ayudar. Si tienen algún problema legal, siéntanse libres, mejor dicho, de acudir a cualquier centro de mediación en su zona. No necesariamente puede ser con la doctora, preferiblemente con la doctorcita, pero busquen ayuda, asesórense y culturícense un poco para que puedan resolver sus problemas de la mejor manera posible. Doctora, de nuevo, muchas gracias por su participación, muy instructiva toda la información que nos dio. Lástima que no la conocía antes para que me hubiera ayudado con un par de cositas. Por mi parte, eso es todo. Estamos a la orden, don Braulio. Gracias, gracias. Esto es Políticamente Incorrecto, recordándoles que nada es verdad, todo está permitido. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna, y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Thank you.